Hola, 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 amantes del chismecito del bueno. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso. Aquí estamos una vez más en su canal favorito para traerles toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Y hoy prepárense porque lo que les tengo es bomba, bombita, bombón. Hoy vamos a hablar de la pareja que aún nos tiene suspirando, de esos amores que parecen sacados de un cuento de hadas, de esos romances que nos hicieron creer en la magia otra vez. Si adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no de cualquier cosa, no, no, no. Hoy les traigo una revelación que agárrense, porque nadie vio. Un encuentro secreto que ha estado circulando como rumor, pero que hoy vamos a analizar a fondo con toda la evidencia que hemos recopilado. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme porque esto se va a poner bueno. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de tus estrellas turcas favoritas. Ya somos una familia enorme y nos encanta tenerte aquí. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla. Todos quedamos flechados con su amor, con sus miradas, con sus sonrisas. Y cuando confirmaron que su romance había saltado a la vida real, el mundo entero enloqueció de felicidad. Eran la pareja perfecta, la definición de goals. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. Anunciaron su separación y sinceramente nos rompieron el corazón a muchos. Las teorías sobre las razones de su ruptura inundaron las redes sociales, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas apretadas, la verdad es que nunca supimos el motivo real. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha brillado en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha cosechado éxitos, probando su talento tanto en la actuación como en la producción. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los fans nunca hemos perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que la magia que compartían era tan fuerte que es difícil creer que se haya apagado por completo. Y aquí es donde entra la bomba que les prometí. En las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible encuentro secreto entre Hande y Kerem. Rumores que al principio parecían solo fantasías de fans ilusionados. Pero conforme más investigamos, más indicios encontramos de que algo realmente pudo haber pasado. La primera pista surgió en redes sociales. Un usuario afirmó haber visto a Hande y Kerem juntos en un café a las afueras de Estambul. Aunque al principio no le dimos mucha credibilidad, la descripción que daba del lugar y de la ropa que llevaban coincidió con fotos que habían publicado ambos en sus respectivas cuentas de Instagram, pero en días diferentes. Ahí fue cuando empezaron a sonar las alarmas. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero la segunda pista fue aún más reveladora. Un paparazzi que suele seguir a las celebridades turcas, publicó un tuit bastante enigmático. Decía algo así como, a veces, el amor se encuentra en los lugares más inesperados. Y lo acompañaba con un emoji de un corazón. Inmediatamente los fans lo relacionaron con Hande y Kerem. ¿Sabía algo que nosotros no? ¿Había presenciado ese encuentro secreto? Contactamos al paparazzi, pero se negó a dar declaraciones. Sin embargo, su silencio fue aún más elocuente. Luego, investigando a fondo en las redes sociales, encontramos una foto de un florista que, casualmente, había entregado un ramo de flores rojas en el mismo café donde supuestamente se habían visto Hande y Kerem. La publicación del florista no mencionaba a quién iba dirigido el ramo, pero la fecha coincidía con la fecha del supuesto encuentro. ¿Demasiadas coincidencias? Yo creo que no. Todo apunta a que Hande y Kerem sí se reunieron en secreto. La pregunta es ¿por qué? ¿De qué hablaron? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Podrían haber hablado simplemente como amigos, para cerrar ciclos o aclarar malentendidos. También podrían estar explorando la posibilidad de retomar su relación, dándose una segunda oportunidad. O incluso podrían estar planeando algún proyecto juntos, ya sea una nueva serie o película. La verdad es que solo ellos saben la verdad. Pero lo que sí es cierto es que este encuentro secreto ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans.
Y es que, como les dije al principio, la magia que compartían era tan especial que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. No hay confirmación oficial por parte de Ande ni de Kerem. Todo se basa en rumores, indicios y especulaciones. La evidencia es lo suficientemente convincente como para pensar que algo realmente pudo haber pasado. Y ahora, hablando de especulaciones, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. En resumen, hoy les trajimos la posible primicia del año, un encuentro secreto entre Ande Ercel y Kerem Bürsin que nadie vio, pero que hemos analizado con lupa gracias a pistas en redes sociales y el silencio revelador de un paparazzi. Ya sea un reencuentro amistoso, una posible reconciliación o un futuro proyecto juntos, lo cierto es que este rumor ha encendido de nuevo la pasión de los fans por esta pareja icónica. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y teorías. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles esta información. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre este tema. Me interesa mucho saber lo que piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora bien, profundicemos un poco más en cada una de estas pistas y analicemos el panorama completo. Como saben, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y a veces las coincidencias son demasiado perfectas para ser verdad. Pero, ¿qué tan improbable es que Ande y Kerem se hayan reunido secretamente? Primero vamos a hablar del testigo anónimo. Este usuario de redes sociales, cuyo nombre mantenemos en el anonimato por razones obvias, publicó un comentario en una publicación relacionada con Senkalkam, afirmando haber visto a Ande y Kerem tomando café juntos en un pintoresco café a las afueras de Estambul. Lo que llamó la atención no fue tanto la afirmación en sí, sino los detalles que proporcionó. Describió el café como un lugar rústico con mesas de madera y flores colgantes, un lugar que, según su descripción, encajaba con varios cafés populares en la zona. Pero lo más intrigante fue su descripción de la ropa que llevaban Ande y Kerem. El usuario mencionó que Ande llevaba un vestido floral largo con un sombrero de ala ancha, mientras que Kerem vestía una camisa de lino blanca y pantalones beige. La clave aquí es que días después de esta publicación, tanto Ande como Kerem publicaron fotos en sus cuentas de Instagram luciendo atuendos similares. Ande compartió una foto en la que se la veía radiante con un vestido floral y un sombrero, aunque no especificó dónde había sido tomada la foto. Del mismo modo, Kerem publicó una foto de sí mismo disfrutando de un café al aire libre con una camisa de lino blanca y pantalones beige. Si bien las fotos no fueron tomadas en el mismo lugar, la coincidencia en el vestuario es innegable. Ahora podríamos descartarlo como una simple coincidencia. Después de todo, ambos son figuras públicas con estilistas que probablemente influyan en sus elecciones de vestuario. Sin embargo, la probabilidad de que ambos eligieran atuendos tan similares en un corto periodo de tiempo, especialmente después de que un testigo afirmara haberlos visto juntos, es bastante baja. La segunda pista, el tuit enigmático del paparazzi, es aún más intrigante. Este paparazzi, conocido por sus conexiones en la industria del entretenimiento turco, tiene una reputación de ser discreto pero bien informado. Su tuit "a veces el amor se encuentra en los lugares más inesperados", acompañado de un emoji de un corazón, fue interpretado por muchos como una referencia al supuesto encuentro entre Ande y Kerem. Intentamos ponernos en contacto con el paparazzi para obtener más información, pero se negó a comentar. Su silencio fue visto por algunos como una confirmación indirecta de que algo realmente había pasado. Si no hubiera nada de cierto en el rumor, ¿por qué no desmentirlo? Su silencio, en cambio, alimentó aún más las especulaciones. La tercera pista, el ramo de flores rojas entregado en el café, añade un toque romántico a la historia. El florista, que tiene una cuenta de Instagram donde publica fotos de sus arreglos florales, compartió una foto de un impresionante ramo de flores rojas que había entregado en el mismo café donde supuestamente se habían visto Ande y Kerem.
La fecha de la entrega coincidía con la fecha del supuesto encuentro. Si bien la publicación del florista no mencionaba a quién iba dirigido el ramo, es fácil imaginar que podría haber sido un gesto romántico de Kerem hacia Hande. Las flores rojas, tradicionalmente asociadas con el amor y la pasión, son un símbolo clásico de romance. ¿Podría ser que Kerem estuviera tratando de reconquistar a Hande con un gesto romántico? ¿Pero por qué tanto secretismo? Si Hande y Kerem realmente se reunieron, ¿por qué no hacerlo público? Hay varias razones posibles. En primer lugar, ambos son figuras públicas con una gran atención mediática. Una reunión pública podría generar una avalancha de especulaciones y presiones, lo que podría complicar cualquier intento de reconciliación o incluso una simple amistad. En segundo lugar, es posible que ambos quieran proteger su privacidad. Después de su ruptura, tanto Hande como Kerem han sido muy reservados sobre sus vidas personales. Es comprensible que quieran mantener cualquier posible reencuentro en secreto hasta que estén listos para compartirlo con el mundo. En tercer lugar, es posible que estén explorando la posibilidad de un proyecto juntos. Si están considerando trabajar juntos en una nueva serie o película, es posible que quieran mantenerlo en secreto hasta que los detalles estén finalizados. Ahora, vamos a considerar las implicaciones de una posible reconciliación. Hande y Kerem son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de personas. Una reconciliación podría generar una gran ola de entusiasmo y alegría entre sus fans. Sin embargo, también podría generar desafíos. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido carreras exitosas por separado. Retomar su relación podría requerir un gran ajuste y compromiso por parte de ambos. En última instancia, la decisión de reconciliarse o no es únicamente de Hande y Kerem. Como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Pero, ¿y si no es una reconciliación romántica? ¿Qué tal si el encuentro secreto se debió a un posible proyecto profesional? Ambos son actores talentosos y versátiles, y una colaboración futura podría ser un éxito rotundo. Imaginen una nueva serie donde interpretan a personajes complejos y cautivadores, aprovechando la química innegable que comparten. Sería un boom. Claro, eso no satisface el deseo de los fans de verlos juntos como pareja, pero al menos tendríamos la oportunidad de disfrutar de su talento en la pantalla una vez más. Y quién sabe, tal vez trabajando juntos de nuevo, la chispa del amor se reavive. Todo es posible. Ahora, es crucial recordar que todo esto sigue siendo especulación. No tenemos confirmación oficial de ninguna fuente confiable. Pero como buenos amantes del chisme, nos encanta teorizar y analizar cada detalle. Y la verdad es que la evidencia, aunque circunstancial, es lo suficientemente intrigante como para mantener viva la esperanza. Así que, ¿qué creen ustedes, mis queridos chismosos? ¿Será que Hande y Kerem están a punto de darnos la sorpresa del año? ¿O simplemente estamos leyendo demasiado entre líneas? Déjenme sus teorías y predicciones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Mientras tanto, seguiremos investigando y manteniéndolos informados sobre cualquier nueva información que surja. Estén atentos a este canal para más chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y no olviden suscribirse, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse nada. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos, besos. Y que viva el chisme del bueno.